Bienvenidos de nuevo a ACTV Principado, el canal amigo en Asturias del ajedrez. Lo podéis ver en Telecable, lo podéis ver en el Facebook de ACTV Principado, también en su YouTube, y este programa Jaque Continuo, que también lo podéis ver en el propio canal de YouTube de Jaque Continuo. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el gran maestro cubano Lelis Stanley Martínez, el jugador del Gijón 64, que está en Asturias en estas fechas. Hablaremos del Mundial de Ajedrez y, por supuesto, de todo lo que pasó en el Campeonato de Asturias por equipos. Y empezamos, como no, con el Campeonato de Asturias por equipos. Se disputó el pasado sábado la segunda jornada. Bastante igualdad, hay 3 resultados que se decidieron por la mínima, 2,5, 3,5. Ganó curiosamente siempre el equipo visitante. Y victoria del Vetusta por 5-1 ante el Pablo Morán. Encuentros importantes, el Naranco ganó en Gijón al grupo, 2,5, 3,5. El grupo está con 0 puntos después de perder los 2 por la mínima y estar en todos los casos a punto de conseguir puntuar. Por otra parte, Oviedo 93, 2,5, Antonio Rico 3,5. Eso quiere decir que el Antonio Rico junto al Vetusta son los que tienen pleno de victorias. Y en Sidesa 2,5, Gijón 64, 3,5, el Gijón 64 que alineó al gran maestro Lelis Stanley en el primer tablero. Vamos a ver un pequeño vídeo. La semana que viene tenemos Vetusta en Sidesa, Naranco Pablo Morán, Antonio Rico Grupo, ojo a ese match, y Gijón 64, Oviedo 93, este sábado. Y tenemos también ya fechas definitivas para el Mundial de Ajedrez, un mundial que se va a disputar en Astana, la capital de Kazajstán, el 9º país más grande del mundo y que está muy de moda en el mundo del ajedrez ahora mismo. Ding Liren y Nepomniachtchi serán los aspirantes al título mundial a sustituir a un Magnus Carlsen que ha decidido no defender el título. En partidas lentas se han enfrentado solamente en 5 ocasiones y la victoria por ahora para Nepomniachtchi por 3-2. El torneo del 7 de abril al 1 de mayo será sin duda alguna el foco principal del ajedrez mundial en los próximos meses. Y
tenemos también una noticia histórica, por decirlo de alguna manera. Dentro del trabajo que están haciendo los hermanos Méndez, que lo estuvimos aquí en este programa, para su propio blog, y que podéis ver la noticia, como siempre, en la página de www.ajedrezastur.es, la página de la Federación Asturiana, han descubierto pues, a un nuevo jugador asturiano, Serafín Suárez, uno de los muchos emigrantes que se hicieron las Américas en los años 20, 30 y 40, y acabó afincado en Nueva York. Y de Serafín Suárez hemos encontrado que fue un importante periodista de ajedrez en Nueva York, un importante miembro del club de ajedrez Philidor y una partida inédita que, repito, podéis encontrar en ajedrezastur.es de Serafín Suárez derrotando en unas simultáneas ni más ni menos que al campeón del mundo, Alekhine. Y en estos momentos justo se está celebrando un match online de ajedrez entre la Universidad de Oviedo y la Universidad de Normandía. Nos alegramos mucho de que la Universidad de Oviedo cada vez esté haciendo más actividades. El universitario fue un éxito, el equipo parece que se está reconstruyendo y ahora pues este tipo de cosas como este match para unir lazos con una universidad francesa nos parecen muy interesantes y muy importantes. Os diremos el resultado la próxima semana porque ahora mismo se está jugando. Y nos vamos a ir a la publicidad antes de ir con la entrevista con el gran maestro Lelis Stanley Martínez. Y en el programa de hoy tenemos a un invitado que es gran maestro, que ha venido desde Cuba y que está jugando en un equipo asturiano, en un equipo de Gijón, el Gijón 64. Tenemos con nosotros al gran maestro cubano Lelis Stanley Martínez. Bienvenido, Lelis. Muchas gracias por la invitación. Te llamamos Lelis, ¿no? Sí, perfecto. Sí, vale, porque con lo de los nombres, a veces ahí en Cuba, la verdad es que ponéis unos nombres complicados, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, de tradición española, ¿no? Así que... Ah, bueno, vale. Como tantas otras cosas. Bueno, yo lo primero darte la bienvenida a Asturias, aunque ya sé que tú eres un habitual, has estado varias veces en Asturias ya. Muchas veces. Creo que el 2012, por ahí aproximado. Cada año he venido. ¿Cada año? Asturias, sí. Sé que jugaste el año pasado el cerrado que hubo en Gijón, el cerrado que hizo el Gijón 64. También me imagino que el Open del grupo lo habrás jugado alguna vez. Gané alguna vez un Open del grupo. ¿El del grupo con en alguna ocasión, sí. Uno, y después, incluso creo que recuerdo que ganó un cerrado también, hace tiempo también. Sí, del grupo también. Vale, tienes bastante costumbre de venir a Asturias vía Gatito, que es el presidente del Gijón 64, con el que tienes amistad. Sí. Se pasa muy bien, sí. Hace mucho tiempo tenemos muy buena amistad. Incluso desde una ocasión cuando yo recuerdo que estaba terminando un torneo en Cataluña, en Figueres, y le escribí porque había un torneo que era de 5 rondas y ahí comenzó la amistad, ¿no? Es decir, él me comentó, dice, bueno, pues yo le pregunté así algunas condiciones que tuviera para poder venir a jugar, ¿no? Entonces él me comentó, dice, bueno, te puedes quedar en casa algún organizador y todo esto. Y bueno, al final fui al torneo y ahí empezó... del grupo, creo, que hicieron de 5 rondas. Exactamente, sí, de 5 rondas. ¿Esa fue la primera vez aquí? La primera vez. Vale, cuando dices que se pasa muy bien, te refieres también a la comida, ¿verdad? Sí, estamos todo el día de un sitio a otro y compartiendo y muy buenas personas. Y muy buena amistad tengo generalmente con la mayoría de Gijón, ¿no? De los jugadores y todo esto. Muchas amistades y con Gatito excepcional. Bueno, pues muy bien, así que te veremos más habitualmente por aquí. Sí, seguro que sí. Vale. Bueno, nosotros solemos empezar un poco preguntando como curiosidad cómo empezaste a jugar, cómo empezó tu relación con el ajedrez. Bueno, el ajedrez fue
realmente por casualidad, ¿no? Es decir, incluso en aquella época recuerdo que tenía unos 10 años y estaba en otro deporte, ¿no? En baloncesto. Bueno, soy pequeño, sí, pero bueno, cuando Bueno, tenía 10 también se años puede no era jugar, malo. sí, sí. Y entonces un profesor de ajedrez pasó por la escuela y yo salí un momento, me habían mandado a hacer alguna gestión y entonces me preguntó si sabía matemáticas y luego si movía algunas piezas. Sí, recuerdo que había aprendido a mover algunas piezas, pues veía a mi papá y un amigo del barrio Ajá. que jugaba algunas partidas en la casa y bueno, por ahí aprendí a mover las piezas. Y ahí me inserté en el mundo del ajedrez, claro, y me atrapó y ya sabes. O sea, que te enseñó a jugar en casa o aprendiste con tu padre y con tu tío, pero luego es en el colegio. Tú eres de Santiago, no de La De Habana. Santiago de Cuba, sí, sí, sí. Sí. ¿Y enseguida empezaste a destacar? Ese año fue más o menos normal, incluso llegué a ganar algún torneo ese año, con 10 años, pero el año siguiente sí ya ganaba todos los escolares y todo esto, sí, sí, empecé a jugar muy bien. Y en realidad no pasó ya al siguiente año, es decir, a los 11 ya gané los juegos escolares, es decir, jugaba en algún tablero determinado y quedé ahí primero, ¿no? En la provincia, ¿no? En mi sitio. Y ya el año siguiente fui captado para una escuela superior de atletas, ¿no? ¿Por el La ESPA ISLA? provincial. No, no, de mi pueblo, en Santiago de Cuba, Ajá. que era una escuela de alto rendimiento que así es como un escalón, ¿no? Un escalón para llegar a la ESPA nacional, es decir, son escuelas de formación de atletas de alto rendimiento. Ajá. El ISLA es parte de eso, creo, ¿no? El ISLA es el instituto, el que creó Silvino García para... Pero o solo es en La Habana. Ese es en La Habana y de todas maneras ellos estuvieron atentos, ¿no? A todos los atletas así de alto rendimiento en todo el país. Claro, no era fácil llegar hasta el instituto, pero sí, de cierta manera ellos atendían también a todas las áreas de Cuba y todo esto. Porque en Cuba la verdad que tenéis una tradición y ya veo que un sistema montado espectacular, que para un país tan pequeño y en teoría con tan pocos recursos, Cuba es una potencia ajedrecística de primer orden. Sí, sí, realmente desde cuando el Che, algo de esto, sí, hace mucho tiempo, eh, estaba involucrado muy fuerte en el ajedrez, bueno, jugaba ajedrez y él incluso dio su frase en aquella época, ¿no? Una frase que quedó en Cuba, ¿no? Así como algo insignia, que es Cuba tendrá muchos grandes maestros y será obra de la revolución, ¿no? Pero él motivó mucho en esta época al ajedrez, incluso llegó a ser el Capablanca en el 1965, un torneo durísimo. Y la Donde, Olimpiada en el y la 66. Olimpiada, que es muy famosa, en el 1966, donde estuvo toda la élite del ajedrez mundial allí, incluso Robert Fischer, Sí, sí. Es una de las Spassky. Olimpiadas yo creo que más famosas. Sí, 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 muy buena. Entonces, bueno, tenemos que estabas en Santiago y ¿quién te daba clases a ti? En ese momento el primer profesor sí, que me atendió fue un profesor de base, ¿no? Se llama Roberto Guerra. Él fue el que me hizo la pregunta cuando salía del docente de alguna gestión y él me dijo si sabía matemáticas y si sabía ajedrez. Y entonces sí, y me hizo, bueno, me llevó a un área de ajedrez con otros muchos chicos y ahí comenzó la pasión por el ajedrez, ¿no? Roberto Guerra fue mi primer Pero y entrenador. después, cuando según vas subiendo escalones, camino de ser maestro, ¿quién...? Sí, ahí hubo una escala, hubieron unos cuantos profesores sí, que atendieron esa etapa de la base. Después de él hubo un profesor, bueno, ya fallecido ya, que era de Manzanillo, que se llamaba Rafael Baena, que también me estuvo atendiendo también en esa época de los 10 años. Ya después, al año siguiente, ya entró en el ajedrez Yainoris Bandera, es decir, en el grupo, en el área de atención, que era en el distrito José Martí. Yainoris Bandera junto a Guillermo Pereira, ¿no? Que también me atendieron y fueron los que me ayudaron a saltar a la siguiente etapa, ¿no? Que fue cuando logré incluso que me captaran para la ESPA provincial, ¿no? Sí, una escuela superior de formación de atletas. Y ahí comenzó la ascendiente, ¿no? Es decir, la ascendencia en el ajedrez en Cuba, ¿no? Sí, porque luego, bueno, tú te proclamas campeón de Cuba juvenil. Sí, primero, bueno, pasaba una etapa escolar que en realidad no alcancé ninguna medalla, pero muchas veces quedé cuarto, quinto, detrás de muy buenos jugadores que había en la época, casi la mayoría de ellos grandes maestros también. Y ya a los 16 años es que logro, es decir, en mi primer juvenil,
logro ganar el título de Cuba, ¿no? ¿Con qué Campeón nacional rivales en juvenil. aquel momento? ¿Quién En estaba aquel, jugando? en ¿Jugadores aquel, destacados? bueno, Yunieski Quesada, Ujú, que fue campeón de que fue Cuba. campeón de Cuba también y jugador de más de 2.600. Y San Ortiz también, que incluso fue Ajá, campeón que del ganó mundo. el Open Ciudad de Oviedo en el año Ese 2019. que ganó También más de también es 2.600, creo. exactamente esa generación. Otro chico se llama Holden Hernández, que creo ha estado también por España, gran maestro también. Y muchos otros, ¿no? Hay muchos que han llegado a grandes maestros, otros están, es decir, más cerca, han tenido títulos internacionales. Es decir, una generación muy buena en esa época y logré ganar un torneo muy difícil, ¿no? En esa época, incluso tenía 2.208 en aquella época, que recuerde, y casi todos tenían más de 2.400, así que un torneo muy fuerte, ¿no? O sea que fue un poco sorpresa. Sí, 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 era sorpresivo, ¿no? Y es quizás ahí, pregunto, cuando te planteas, oye, a lo mejor puedo dedicarme a una carrera de ajedrecista, puedo dedicar mi vida a ser ajedrecista. Por ejemplo, allá en Cuba hay muchas cosas que son inciertas, ¿no? Es decir, en realidad, bueno, las cosas iban saliendo bien en el ajedrez. Claro, era importante tener algún resultado específico, ¿no? Antes de concluir la etapa escolar y antes de entrar a la universidad, ¿no? Esa etapa docente. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Es decir, haber ganado, digo, bueno, fíjate, automáticamente ese mismo año me captan, ¿no? Para la ESPA Nacional, ¿no? Es decir, una escuela de superior de formación de atletas de alto rendimiento que ya está en la capital del país, ¿no? Que, bueno, también se le reconoce como el CEAR, también el Centro de Alto Rendimiento. Y claro, ya pude estar mucho más tiempo trabajando dedicado al ajedrez, ¿no? Es decir, gracias a ese resultado de campeón juvenil. ¿Como cuántas horas entrenabais? Porque yo lo he oído de Linier y Bruzón y hablamos de 6-8 horas diarias, por No, supuesto. aquello era, bueno, era como un caos, ¿no? Porque al final entrenábamos muchísimo. Incluso teníamos horario de entrenamiento. En esa etapa docente, es decir, trabajabas en una hora en la mañana Ajá. y dabas sesión en la tarde o al revés, ¿no? Es decir, clase en la mañana y sección en la tarde, ¿no? Era... Pero tú trabajabas, no entraste a estudiar, no seguiste los estudios. Sí, sí, yo Ah, continué también la estudiando universidad. porque estaba haciendo yo en esa época el 12º grado, ¿no? Wow. Es decir, que era casi el paso hacia las carreras universitarias, ¿no? En el país. Y era mucho tiempo, pues teníamos una sesión de entrenamiento y y después que llegamos a la escuela, que cenábamos, nos atrapaba toda la noche entrenando con los chicos de esa época. Toda la noche. Sí, al final nos acostábamos 4 o 5 de la mañana ¿En viendo serio? ajedrez cada día. Incluso hay un chico aquí en España que también estuvo en esa generación también, que es gran maestro también, que es Arián González, ¿no? Sí. Sí, sí, que es un personaje, pero Sí. Pero estuvimos es ahí en gran esa maestro, generación, sí. es gran maestro también, y trabajamos muchísimo. Y otros muchos de esa época, como Fidel Corrales también, que también es gran maestro. En otro momento también entró Hermes Espinosa, gran maestro también. Así que casi esa generación se hizo gran maestro, ¿no? Yeribel Miranda entre las chicas, que también, gran maestro también. Al igual Estuvo aquí en que Oviedo también estuve en jugando. Oviedo el año Aramis. pasado. Para mí eran más jóvenes en esa época. Es Ajá. decir, llevaban mucho más tiempo que nosotros en ajedrez, pero eran más jóvenes. Ajá. ¿Entiendes? Y entonces también estaba otra chica que se hizo campeona también y se hizo gran maestra recientemente, ¿no? Jennifer Pérez también estaba en esa generación. Incluso hay otro chico, Neuri Delgado, que el Sí. primer año que estuvimos ahí también estaba ahí junto a Neuris, ella. que también está, comparte equipo contigo en el FIFA 64 y ha Exactamente, estado en Neuri. Asturias Neuri, un montón de incluso veces. Yanier Marrero también, que también creo que fue campeona olímpica también. Es una Y generación estuvo, realmente... también en ese año que yo ingresé a la ESPA Nacional, ¿no? ¿Y cuándo consigues tú, por ejemplo, el título de maestro internacional? Que es el paso siguiente, Eh, digamos. el título de maestro internacional, bueno, la primera norma llegó en el 2005. En el 2005, que es cuando Tienes 20 comenzaron, años. sí, ya tengo 20 años, pero es que es cuando comenzaron a realizarse en Cuba unos torneos Moncadas, ¿no? Unos torneos internacionales, y es cuando logro, es decir, tampoco había jugado muchos torneos para normas, ¿no? Es decir, Claro. era muy poco, creo que en el 2003 fue el primero. En el 2003, que incluso estuvo Silvino García en ese torneo, en el primer Moncada, claro, pero me quedé a un punto de la norma, ¿no? Hice como 5,5 de 11 y pedían 6,5, ¿no?
Entonces, en el año 2005 fue que logro hacer mi primera norma de maestro internacional. Claro, ya acto seguido, casi en todos los torneos hacía normas. Llegué a tener... La difícil es la primera, ¿no? Sí, 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 sí. Llegué a hacer, no sé, alrededor de 20 normas de maestro ¿En serio? internacional. Sí, sí, sí. Bueno, en todos los torneos hacía ¿Y el de normas. GM cuándo? ¿Ese es en Cuba Llegó también o en el ya? mismo año, En el mismo en el año, te mismo año. conviertes de MI a GM. Exactamente, Wow. no paso ni por MI casi, ¿no? Porque en el mismo congreso me entregan también el Ajá. título de gran maestro, ¿no? Incluso que recuerde así, 2008, diciembre del 2008 fue que realizo mi primera norma de gran maestro, ¿no? Que fue un Carlos Torres En México. en México, sí, sí. Que en aquella época se hacía por matches, ¿no? Y yo clasifico, es decir, yo clasifico a los matches, quedo 1-1 con Gilberto Hernández, un gran maestro mexicano, Sí. y pierdo en la rápida, ¿no? Pero bueno, ese punto también me valió para sumar. Cuando aquello, yo pierdo el desempate en la rápida y regreso a jugar el grupo, sí, porque termina, los que perdían en la primera Sí, los vuelta, metían como en un... en el mismo grupo a terminar el torneo, ¿no? Y al final ese grupo, el torneo, lo logro ganar y hago mi primera norma de gran maestro. No obstante, ya en enero de ese mismo año, del 2008, fue que quedé subcampeón de Cuba. Es decir, uno de mis primeros, bueno, el segundo resultado relevante así en un campeonato nacional, ¿no? Que es ¿Y cuando derrota a Lázaro. la norma definitiva la consigues en Cuba o ya Aquí cuando en empiezas a... Porque España, empiezas a jugar en España, ¿no? sí, 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 Opens sí. en España, En ¿dónde? Sanz, hasta Francia, Yo he sí. jugado en Sanz este año, es un torneo espectacular. Sí, 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 sí. 500 y pico Ahora, jugadores, un montonazo de grandes maestros. algo maravilloso, ¿no? Sanz, es decir, bueno, el torneo empecé con con 6,5 de 7 y se estaba la siguiente con 7 de 8, ¿no? Es Ya. decir, que ya había hecho norma tranquilamente, incluso ese torneo lo gana Fier, Mm. que yo tenía 6,5 de 7 y él tenía de 7 de 7, ¿no? Es decir, y jugamos el octavo, bueno, y fue tablas y... Pero bueno, al final yo perdí en la novena, ¿no? Y perdí la opción de intentar luchar por el título del torneo, perdí con Krasenko. Pero bueno, ya había completado el título. Sí, a lo mejor hasta te puedes hasta relajar. Porque claro, en esa época, y es muy típico de jugadores cubanos, venís un montón a España, porque en España el circuito de Opens es tremendo, en verano sobre todo, vais uno detrás de otro, y yo sé que tú has conseguido victorias en Open internacionales de España. He ganado varios, incluso el primer año gané 2, ¿no? Es decir, gané la Pobla de Lillet en el 2009, fue 2009, la primera vez que vine a España. Y después gané el de Sabadell, ¿no? El Open de Sabadell Y eso es también. fuerte. Muy bueno, sí, sí. Sí, he ganado varios Opens aquí en España. Y desde esa sigues época. viniendo a España, bueno, desde entonces, porque tú vives en Cuba todavía, en Sí, Santiago, sí, pero sí. pasas grandes temporadas aquí en España con tu mujer, que no hemos hablado de ella, porque tu mujer, Yaniela, también es gran maestra. Sí, 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 completó el año pasado Ajá, el aquí título en de gran Gijón. maestra en Gijón, en el Cerrado. Cierto. Sí, sí, sí. Que también, bueno, ya vendrá en unos días, ¿no? Llegará en unos días de Sí, porque Cuba. también está en el equipo del Gijón De 64. Gijón Gijón 64 64. está Neuris y estáis vosotros dos. Vale, y esta relación, ya nos dijiste un poco cómo empezó, pero ahora, por ejemplo, ahora que estás aquí jugando el campeonato por equipos, jugaste la semana pasada, supongo que vas a jugar más rondas. Esta relación con Gatito, vosotros, ¿por qué ficháis por este equipo, por el Gijón 64? Bueno, ¿Por la amistad? entre otras cosas, ¿no? Por la amistad y realmente hubo un club que estaba anteriormente, que era en Galicia, pero bueno, al final no se inscribió este año y bueno, y le comenté a Gatito. Gatito incluso cuando hablé con él pensó que era broma y me dijo, no, no, es broma. Pero bueno, sí, como ya tenía incluso pensado venir a España y todo esto, entonces claro, le hablé a él y aquí estoy ahí con Y ese podréis ir club. incluso a lo mejor al campeonato de España, ¿no? La idea que Esa es la tienen idea. ellos es esa, ¿no? Ir al Campeonato de España y tratar ahí de clasificarse a División de Honor. No es Bueno, tan fácil, pero a bueno. primero, creo. Sí, primera, Sí, sí, claro, sí, sí. primera, porque vamos en segunda. Pero bueno, la idea es tratar de llegar, ¿no? ¿Cómo se lleva esa vida? Aunque bueno, tú muchas veces, entre comillas, tienes la ventaja de que viajas con tu mujer, pero esa vida de auténtico trotamundos, ¿no? De no estar, de estar meses fuera de casa de torneo en torneo. ¿Cómo se lleva eso? Una locura, una locura. Tiene que gustarte. Eh, ya con el tiempo, comienzo a preferir estar en casa, ¿no? Ah, Porque muchos años
dando vueltas por todos sitios, y entonces, de todas maneras, prefiero estar en casa con mi crío, ¿no? Con mi chico, Claro. de un niño de 9 años, y hay que estar pendiente de él, ¿no? ¿Está aprendiendo ajedrez ya? Sabe ajedrez, juega ajedrez ya, está en un área allá de Cuba, Ah, bueno. de Palma Soriano, y bueno, ahí muy táctico, pero bueno. ¿Tú también? Cuando chico era muy táctico, ¿no? Ya, Claro, con el tiempo se calcula ya... peor. Sí, 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 A lo sí, mejor es más más o menos. práctico, sabes más, pero claro, Sí, el sí, sí, cálculo sí, ya con los sí. jóvenes ahora es... ¿Cómo entrenas tú ahora? ¿Todavía tienes que pegarte unas cuantas horas entrenando? Muchas veces los entrenamientos han sido más bien eh, etapas, es decir, por motivaciones, ¿no? Es decir, recuerdo que nos fuimos una vez en el 2015, nos fuimos a un europeo de clubes, ¿no? Claro, había una sensación, porque jugamos también por el grupo de Portugal, el Día Ferreira, ¿no? Sí, Ah, lo vale, que matito, también sí, tiene sí, sí. mucha relación con el Gijón 64, Exactamente, sí. sí, sí. Entonces, claro, íbamos a ir a un torneo, un europeo de clubes, para mí era algo especial, ¿no? Sí, algo maravilloso. Y, por ejemplo, para eso me preparé durísimo. Ajá. Es decir, esa preparación la hacía mucho en mi etapa escolar, incluso había muchos entrenadores también que ayudaban en eso, en esa época, pero es decir, volverla a hacer solo lo hacía cuando había unas motivaciones extras, ¿no? Es Claro, lo decir, puedo entender, cuando sí. había algo así, un europeo de clubes, claro, me gustaba. En ese momento ver a la élite mundial completa, ¿no? Claro, he visto salteadamente como en los torneos de Bilbao que se realizaban antes, que venían muchas estrellas, Masters. como el mismo de León, que también muy buenos jugadores, pero así directamente, cuando había un torneo de esa índole, motivaba muchísimo, ¿no? Que es la Champions, el Campeonato de Europa. Bueno, tenemos que ir despidiendo porque como siempre se nos va el tiempo. Vale, sé que te vamos a ver por Asturias jugando, que es un auténtico lujo y para cualquiera que se enfrente a ti en el primer tablero saber que se va a enfrentar a un gran maestro. Desearte mucha suerte y nada más, que nos veremos por los tableros y decirle a los espectadores de Jaque Continuo que la semana que viene, que por cierto vamos a ver si conseguimos convencer también a tu mujer de que venga al programa, que no sea tímida, la semana que viene pues nos veremos con más noticias y otra entrevista. Muchas gracias a todos.